Les doy la bienvenida. Bueno, ahora sí, hermanos, les doy la bienvenida a Hebreos capítulo 5. Espero que todos hayan podido ver. Yo no me estoy viendo aquí todavía, pero vamos a refrescar. Espero que... Yo tengo una pantalla donde trato de ir viendo lo que ustedes ven, para que si me pierden, pues yo también me dé cuenta que ya no estoy saliendo. Pero a ver si en lo que eso inicia, unos segundos aquí. Y no, entró abajo. Ay, qué lata. Es aquí abajo. Bueno. Ya no lo veo. Génesis 14. Bueno, hay un comercial. Déjame que corra el comercial. Bien. Bueno. Bueno, sí, ¿me ven? Yo no me veo. Bueno. Bueno. Romanos 12 todavía no me está apareciendo. Live. Ok, voy a escribir aquí. Otra vez voy a volver a arrancar. Bueno. Si no veo el video. Ahí está. Creo, ya estamos. Ok, perfecto, hermanos. Ahora sí empezamos. Ya no voy a dar por perdidos 2 minutos, porque si vuelvo a iniciar es mucho. Hermanos, me da gusto que estén presentes hoy. Hoy de hecho vamos a hablar de un poco, oír un regaño ahí del autor de Hebreos sobre no pegarnos al estudio de la palabra, no estar a la altura que debíamos de estar, ¿no? Quizás para nosotros, no, los que si están aquí presentes, quiero pensar, no porque este sea el único estudio, pero digo, la gente que hoy está estudiando la Biblia, sobre todo los que los estudian por su propia cuenta, quizás no es tan propio de ellos este regaño, pero bueno, siempre conscientes que nos cuesta trabajo hallar momentos y tiempo para la palabra. Quisiera orar. Dios, te doy gracias por tus muchas y ricas bendiciones, Señor. Tú sabes que hoy estuvimos alrededor de la mesa y es un día en que celebramos el darte gracias. Y Padre, pues siempre uno da gracias por los hijos, por los nietos, por el trabajo, por la comida, por la casa, pero pues ya con un poco de años encima, Señor, pues yo también te di gracias, Señor, porque desde una tierna edad de joven te conocí y, Señor, esa relación, por tu gracia, por tu misericordia, no por ningún mérito mío, ha durado, Señor, y ha crecido. Y, Señor, pues es esa relación que en lo particular mío y siento que los que ven este estudio estarían de acuerdo que eso es lo que toma esta vida pasajera, transitoria, mortal, que va a tener un fin, que va a pasar al olvido, y nos pone en contacto contigo, Señor, que eres, pues tu palabra es eterno, tú nos das vida eterna, Señor. Entonces te doy gracias por esto. Y Padre, ahora estamos con Hebreos 5, estamos avanzando, cada vez estamos viendo temas importantes, aunque en parte el autor de Hebreos ha puesto bases de quién es Jesús, aunque creo que ese es el tema general del libro. Pero hoy pues avanzamos. Entonces, Señor, de nuevo pedimos, Señor, que podamos entender tu palabra, las frases, la gramática, lo que dice. Pero, Señor, si nos quedáramos en eso sería meramente académico. Entonces te pedimos, Señor, que esas palabras y esa convicción la graves en nuestro corazón, para que al levantarnos de este estudio digamos, yo necesito tener en práctica y tomar en cuenta las cosas que he visto en la palabra, Señor. Esa es la obra que te pedimos en nuestros corazones. Y una vez más te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Entonces estamos en Hebreos capítulo 5. Como es ya costumbre, tenemos algunos, o sea, prefiero yo en Hebreos, son muchos textos del Antiguo Testamento, y es importante conocer el contexto, no nada más la parte que él cita, que el autor de Hebreos cita. Entonces tenemos un poco de tarea en el Antiguo Testamento, que yo pienso que es bueno hacer hoy, antes de entrar así al capítulo 5, los textos en sí. El primero de ellos, vamos a leer capítulo 14 y 15 de Génesis. Y se los leo y luego voy a hacer algunos comentarios del pasaje antes de seguir a otro pasaje. O sea, voy a hacer comentarios breves de los pasajes del Antiguo Testamento. Y luego obviamente el comentario más importante pues es la que hace el autor de Hebreos, ¿no? Pero Génesis 14, la vida de Abraham. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Y perdón, estaba ajustando ahí un poquito. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo. Y además le dijo: yo soy el Señor, que te hizo salir de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Bien, déjame hacer algunos comentarios. Si ustedes conocen algo la historia de Génesis, Abraham iba con él un sobrino que se llama Lot. Y Lot estaba viviendo en Sodoma, por rumbos de por ahí. Vienen unas personas y conquistan toda esa zona y se llevan cautivo a Lot, su sobrino, y a las gentes de ese lugar. Entonces Abraham, es interesante lo que es Abraham. Abraham de alguna forma tiene la posibilidad, aunque vemos al final que él cita el nombre de unas personas que le ayudaron, pero bueno, ya sea que gente que él ya manejaba o gente que con facilidad se aliaron con él para ir a la guerra, pero la palabra nos dice que él junta, o sea, previo al pasaje que leímos, a 300 hombres y va a pelear contra los que habían llevado secuestrado a Lot, pero a toda la gente de Sodoma.
él va y eran, y como vemos en Génesis 14:17, eran varios reyes, Kedorlaomer, y a los reyes que estaban con él. Entonces un rey con también sus aliados había ido a hacer esta invasión y ¿cómo se puede decir? Pues secuestro, pero más bien era como llevarse a esclavitud, o así en la guerra en ese entonces. Pero entonces Abraham va, en parte seguramente porque está el sobrino Lot ahí, pero Abraham va y pues tiene éxito, ¿no? Logra su cometido y regresa con las personas y con los bienes, ¿no? Regresa a Abraham. Y entonces lo que leemos es en esta parte, o sea, cuando él ya derrotó, y por eso en el 17, dice Génesis 14:17, cuando Abraham volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, en el valle del rey. Y más adelante está lo que el rey de Sodoma le dijo. Realmente no es el tema principal que queremos de todas maneras, sino que en el versículo 18 dice, y Melquisedec, y ese es el personaje del cual va a hablar el libro de Hebreos en Hebreos capítulo 5 y posteriormente en otros capítulos sobre este Melquisedec. Entonces es un personaje que si no hablara Hebreos de él, a lo mejor habla salmos de él, el Salmo 110, y creo que en ese momento no leímos quién era Melquisedec. Si lo hicimos, ya lo estamos haciendo 2 veces. Pero entonces Melquisedec, rey de Salem, y entonces lo plantea como rey, pero dice rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Okay? Entonces sale al encuentro el rey de Sodoma y Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem. Se cree que ese Salem es el mismo ciudad, pueblo, lo que quieras llamarle, que ahora es casualmente Jerusalén. Pero Melquisedec es rey de Salem y es sacerdote del Dios Altísimo. Entonces vemos que es rey y que es sacerdote. ¿Okay? Y es sacerdote del Dios Altísimo, sin mayor explicación. O sea, cómo era su sacerdocio, quién lo puso. O sea, realmente les estoy dando aquí lo que dice de Melquisedec y no tenemos mayor información. Es interesante que es rey y a la vez sacerdote, que vamos a ver que es las características posteriores que son de Jesucristo. Ahora, en lo particular no creo que sea Jesucristo, porque a veces decimos hubo una apariencia previa en el Antiguo Testamento de Jesús que se manifiesta, pero este es un personaje de la sociedad, conocido ahí de una ciudad como rey. Simplemente tenía él pues una relación con Dios que no está relatado en el libro de Génesis, ¿no? Esto es previo, si ustedes se fijan, o quiero aclarar, más bien no es tanto fijarse, está en Génesis. No hemos llegado a Moisés, no hemos llegado a la ley, no hemos llegado a los demás sacerdocios ni nada. Entonces dice aquí, sale Melquisedec, uno que se identifica como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Lo que no me deja de super intrigar es que dice, le ofreció pan y vino. Y pues cualquiera cristiano que lee eso dice, son los elementos de la cena del Señor, lo que usaríamos, pan y vino. A lo mejor es una mera coincidencia, ustedes conózcanlo. Bueno, considérenlo, perdón. Verso 19, luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. ¿Cómo sabemos que está adorando el mismo Dios que nosotros tenemos? Porque dice, creador del cielo y la tierra. Ese es el Dios de la Biblia, creador del cielo y la tierra, Dios Altísimo. Entonces él bendice a Abraham con esas palabras. Y sigue diciendo, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces él llega en plan de bendecir, o sea, es rey y es sacerdote, pero más bien llega y bendice a Dios, pero dice que Dios, el creador del cielo y la tierra, bendiga a Abraham.
Bendito sea el Dios Altísimo. Y él le dice a Abraham, o sea, interesante, sale el sacerdote y dice que entregó en tus manos a tus enemigos. Abraham no estaba peleado con eso, pero mucha gente sí, si llegaban de una batalla y les dice, ah, Dios te entregó a tus enemigos, pues a lo mejor dicen, no, yo lo hice con mi fuerza, ¿no? Obviamente no es el caso de Abraham. Pero entonces él dice, Dios entregó en tus manos a tus enemigos. Y aquí algo que también después va a ser en el libro de Hebreos. Acuérdense que algunos de estos textos los vamos a ir viendo previo a su primer uso en el libro de Hebreos. Posteriormente, cuando se vuelven a usar en Hebreos, pues ya no los tendremos, ya no los volveremos a ver. Vamos a decir, bueno, a lo mejor los llevamos a citar, pero damos por un hecho que ya los leímos y los hicimos, leímos en su contexto y les hicimos algún comentario. Entonces, Abraham le dio diezmo de todo. De todo, yo pienso por las circunstancias que le dio diezmo de todo lo que había recuperado, el 10%. ¿Por qué un diezmo aquí también? Si todavía no existe la ley y todo, bueno, esto es algo, es parte de, si le puedo llamar incógnitas, podríamos inclusive usar correctamente la palabra misterio, porque pues es algo que no sabemos todavía acerca de este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, pero sigue la conversación y la razón que sigo es que quiero que ubiquen este encuentro con Melquisedec. O sea, en qué momento de la vida de Abraham ocurre. Creo que es importante, aunque ni el autor de Hebreos hace referencia a él. Y ahorita se los voy a ligar con realmente Romanos. Aunque uno y el otro no hace referencia a la otra parte, en el Antiguo Testamento, en el pasaje sí está. Entonces está regresando esta guerra, y por eso sigo leyendo en el verso 21, el rey de Sodoma, que el Sodoma era el ofendido. No sabemos que el otro rey haya sido Melquisedec. No nos dice que él haya sido pues su gente secuestrada o cosas robadas o algo así. Bueno, no robadas, tomadas como botín de guerra, sería lo más propio decir. Pero el rey de Sodoma, que él sí fue el afectado, no le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó, bueno, y básicamente Abraham le dice, ¿sabes qué? No quiero nada tuyo, porque luego vas a decir que tú me hiciste rico. Y Abraham tenía la idea de decir, Dios es el que me bendice y Dios es el que me da. Aparte, como vamos a ver más adelante, pues ya tenía bastantes cosas Abraham. No había ido a la guerra pues por ganar dinero, como algunos lo han hecho, ¿no? Por ganar bienes precisamente. Entonces por eso no le recibe nada. Pero sí le dice a los hombres que le siguieron, a Ner, Escol y Mamre, que ellos tomen su parte, ¿no? Pero inmediatamente, bueno, Génesis 15 dice después de esto. Ahora ese después de esto pueden ser un mes después, pueden ser 5 años después. Ahí sí no les voy a decir es tal tiempo, pero el relato bíblico une un pasaje con el otro. Entonces creo que es importante ver la unidad y la cronología, aunque no sea muy pequeño el tiempo entre uno y el otro. Pero después de esto, o sea, después de lo que acabamos de leer en el 14, sobre todo quiero hacer hincapié en Melquisedec, que es lo que va a tratar el autor de Hebreos. Pero después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, y bueno, básicamente Abraham le reclama, imagínate, que le dice, bueno, ¿para qué me das más cosas si yo no tengo un heredero? Y no tengo un hijo. Y luego Dios le dice, no, ¿sabes qué? Te voy a dar un hijo, ¿ok? Y así como ves las estrellas del cielo, pues esos van a ser tu descendencia. Esa es la conversación entre Dios y Abraham, ¿ok? Después de que habló con Melquisedec, y en el verso 6, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Este es el versículo que cita Pablo en Romanos para mostrar que la salvación siempre ha sido por fe y siempre ha sido a través de una obra del Señor, que Él nos justifica, que Él nos cuenta como justos. Esa es por eso quería yo unir. O sea, Romanos dice es 15:6, previo al 15:6, porque dice después de esto, ¿verdad?
está Melquisedec, que llega con pan y vino y que lo bendice. Entonces simplemente, de vuelta, aquí es algo que conocemos de Melquisedec. No les puedo dar más información de la Biblia, más lo que está en el Salmo y lo que está en Hebreos. Pasando a otro pasaje, de vuelta, estamos viendo estos pasajes un poco aislados, y el autor de Hebreos es el que los va a ligar para pues compartir lo que el Espíritu Santo puso para él compartirnos, ¿no? Pero entonces Éxodo 28, algo muy sencillo. Después de Génesis viene Éxodo, y aquí hablando de sacerdotes, tenemos a Melquisedec como sacerdote, y aquí entonces un comentario sobre sacerdotes, y dice: haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, de entre los israelitas. Ellos me servirán como sacerdotes. Simplemente lo que queremos ver en este pasaje es que Dios no había una gente, un comité ciudadano, por decirlo así, o demócrata, de que democráticamente electo, que fuera y dijera: Dios, ¿sabes que me han elegido a mí para representar al pueblo delante de Dios? Al revés. Dios es el que dice: quiero a Aarón, a 1, 2, 3, 4 de sus hijos, y ellos me servirán como sacerdotes. Entonces vemos que Dios es el que designa los sacerdotes. Ahora, pasando al libro de Levíticos, más adelante, ya bajo la ley, vemos lo que Dios mandaba para los sacerdotes. Entonces dice: los israelitas llevaron hasta la tienda de reunión lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó y se quedó de pie ante el Señor. Y Moisés les dijo: esto es lo que el Señor les manda hacer, para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Entonces Moisés diciendo: eso es lo que tienen que hacer. Después Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y ofrécele tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Haz propiciación por ti y por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo y haz propiciación por ellos, tal como el Señor lo ha mandado. Entonces lo que vemos en este pasaje, hermanos, es que un detalle, y se los adelanto, y a lo mejor si han leído Hebreos, pues no es ningún adelanto, pero aquí vemos en el pasaje que Moisés le dice a Aarón, de vuelta, Moisés es el que recibe de Dios las instrucciones a detalle, y él los pasa a los demás. Moisés es en ese sentido profeta. Aquí podemos ver Aarón como sacerdote y Moisés como profeta. El profeta le habla a la gente de parte de Dios, y el sacerdote le habla a Dios de parte de la gente. Pero entonces Moisés, que había oído del Señor la palabra y los detalles, le dice a Aarón: acércate y ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Entonces lo primero que él reconoce y que Dios ha mandado: Aarón, me vas a servir de sacerdote, pero tú tienes que ofrecer un sacrificio expiatorio para ti y un holocausto, que es como una ofrenda de adoración, ¿verdad? Tuyo. Haz propiciación por ti y por el pueblo. Entonces primero él tenía que ofrecer esos sacrificios por sí mismo, porque Aarón es un pecador para ir delante de Dios. Y luego tenía que ser propiciación por el pueblo también, ¿no? Esto es lo que, de vuelta, y eso es lo que va a tomar Hebreos. Hermanos, pues es la parte que yo quería que viéramos, y creo que es necesario para ver Hebreos capítulo 5. Entonces cambiamos de canal y entramos ya a Hebreos capítulo 5. Brevemente, ¿qué habíamos visto en el 4? Bueno, el tenor o el tema de Hebreos realmente, siento yo, se establece en el capítulo 2, cuando él dice: si la otro mensaje de parte de Dios, o las buenas nuevas, fue anunciado con ángeles, y todos los que desobedecieron fueron castigados, pues cuanto más ustedes, ¿verdad? Como ver cómo Dios nos habló más claramente ahora a través de su hijo, cuánto más hay que poner atención, cuánto más tenemos castigados si no ponemos atención. Y digo que ese es un tema principal en estos primeros capítulos, porque después vimos lo del descanso, y que está abierto, ¿verdad? Todavía un hoy, y que deben de entrar al hoy, ¿verdad? Mientras esté el hoy, entren.
Y porque si no, pues Dios en su ira iba a decir, no entran a mi descanso. Y eso lo vimos todavía en el 4, llegando a todos esos temas. Ahorita no voy a tratar de repasar todo, pero en el 4 nos dijo, para resumir el 4, que vimos con la ayuda de Dios la semana pasada, es, ustedes tienen que hacer esto, si no van a quedar fuera. Tienen que estar bien delante de Dios, y si no van a quedar fuera. Pero Dios ve tu corazón, y Dios ve tu mente, y sabe todas las intenciones de tu corazón y los pensamientos de tu mente. Entonces podemos decir, ¿cómo voy a estar bien delante de Dios si Dios ve todo y me conoce todo y estoy al desnudo delante de Él? Comentábamos. Pero Él dice, bueno, tenemos en Jesús, ¿verdad?, alguien perfeccionado que comprende nuestra situación e intercede por nosotros. Entonces debemos de acercarnos confiadamente, ¿verdad? Entonces Él está diciendo la forma de estar bien delante de Dios y no quedar fuera y no tener el castigo por rechazar el evangelio, por no recibir con fe el evangelio, de no hacer atención y no caer bajo el castigo de Dios contra que Él nos está advirtiendo, sino estar bien. Entonces, por medio de Jesucristo, sacerdote que intercede por nosotros y nos perdona. Entonces, introdujo al final del 4 Jesús como sacerdote. Y ahora en Hebreos 5:1 habla entonces y desarrolla el tema de sacerdocio, aunque obviamente nos está hablando de Jesucristo. Todo sumo sacerdote. Bueno, voy a leer el capítulo y luego hacerle comentarios, hermanos. Ya nos ubicamos, vimos nuestros textos del Antiguo Testamento, les di un pequeño repaso que creo que era necesario para ubicarnos. Me preguntó mi esposa, ¿qué es lo que han aprendido hasta ahorita en Hebreos? Y le dije, ¿qué es examen o qué, no? Y le tuve que de memoria tratar de trazar los 4 libros. Espero que haya sacado yo como maestro buena calificación ahí, si no, qué terrible, ¿no? Pero bueno, ya tienen eso. Ahora vamos a leer el 5 y luego después de leerlo pues haré mis comentarios, ¿no? Hebreos capítulo 5, versículo 1, dice así: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres mi sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumado su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Siento que me estoy brincando aquí en versículo 10, perdón. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesita que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo
se alimenta de leche es inexperto. El que solo se alimenta de leche es inexperto. Perdón. En el mensaje de justicia. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Perdón por la error ahí en lectura. Tengo la inquietud de estar consultando a la vez el versículo 10 que no lo vi marcado ahí. Pero ahorita lo vemos. Y déjame ver si hay... sí, simplemente la numeración se me perdió ahí. Es donde el 10 es, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estamos bien, nada más no quería yo tener pues, la pena de decirme brinqué un versículo y ni me di cuenta. Perfecto, estamos bien. Entonces regresamos ahora sí a un comentario, hermanos. Perdón, me preocupa un versículo obviamente. Entonces llegó a hablar de de sacerdotes y se va más allá de sacerdote y dice sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Okay? Entonces eso ya lo vimos realmente en creo que era Crónicas, no era Crónicas, perdón, en el segundo pasaje que leímos. Déjame regresar y verlo rápidamente para también no quedar con mal ahí. En Levíticos 9. Levíticos 9. Entonces lo que está él dándonos ahorita sobre todo es desde Levíticos 9. ¿Okay? Todos somos sacerdotes escogidos entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Leímos en Levíticos 9 donde Moisés está diciendo, Dios dijo esto, ofrezca ofrendas y holocaustos por ti y para el pueblo. Entonces todo esto lo tenemos. Lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí es tomado de Levíticos y no tenemos por qué tener algún problema más que ver. Bueno, nos está enseñando en base a la palabra. Lo que va a decir Jesucristo es en base a estos textos del Antiguo. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. ¿Okay? Puede tratar. No sé, yo estoy tratando a lo mejor mal hecho de poner esto a algunos ministros hoy en día. Y hay ministros hoy en día que no tienen paciencia, ¿no? Y bueno, si leemos por ahí simplemente los hijos de Aarón no les fue muy bien porque pues no tenían un corazón realmente para amar a Dios y buscar a Dios, ¿no? Eso ya lo pueden leer ahí en el Antiguo, en otros pasajes. Pero bueno, un sumo sacerdote trae entre los hombres. La ventaja es que puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados. Interesante aquí que menciona dos cualidades que necesitan paciencia: ignorantes y extraviados. A veces lo peor, y desgraciadamente le está pasando a mucha gente, que son ignorantes de las cosas que Dios enseña, de la existencia de Dios, que Dios haya mandado a su Hijo. Son ignorantes de esto. Y hay otros que están extraviados, ¿verdad? Que saben, pero de ahí se extravían. Entonces, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Y eso ya lo cubrimos un poco en la persona de Jesús, que él sufrió lo mismo, vivió como en nuestra propia carne. Conoce estas debilidades, ¿okay? Por tal razón, bueno, está hablando, el sacerdote normal es tomado de entre los hombres, y por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo, y lo vimos en Levíticos, y si no me equivoco, capítulo 9. Entonces, él, por sus propios, o sea, el sacerdote no es, y eso lo debemos de entender bien, y ahí sí lo podemos extender a ministros. Es decir, pues ellos no son perfectos, ellos no son más que, también Pablo lo dice muy claro, ¿no? Pecadores, y él inclusive dice, yo soy el primero, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que pedir, bueno, y para no quedar en los ministros, esos sacerdotes tienen que, como lo vimos, ofrecer sacrificios por sus propios pecados,
¿Cómo voy yo a hablar con Dios si yo estoy mal, no? Bueno, nadie ocupa este cargo por iniciativa propia. Ese es su punto. Nadie ocupa este cargo por iniciativa propia. No es cuestión de hacer campaña y buscar votos y ganar la popularidad del pueblo. Nadie ocupa este cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios. Dios llama, como sucedió con Aarón. Y leímos el texto en Éxodo que dijo: Aarón y sus hijos, ellos van a servir como sacerdotes. Entonces solamente el que es llamado por Dios. Entonces todo eso es, digamos, la base del sacerdocio en la ley. Y luego dice en el 5: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. De hecho leemos todos los evangelios y jamás vemos que Cristo dijera: yo quiero ser el sumo sacerdote, promuévanme, aclámenme como sumo sacerdote. No se glorificó a sí mismo en ese sentido Cristo, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Quiero en mi mente pensar que eso es Salmo 96, pero en todo caso es un salmo que ya vimos este texto: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y luego el verso 6 de Hebreos capítulo 5, en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto lo vimos en semanas pasadas, y este sí, si no me equivoco, es el Salmo 110, versículo 4. El versículo 1 es, y Jehová dijo a mi Adonai, o dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. Es el versículo 1. Y el 4, mismo pasaje, misma persona. Si el 1 se refiere a Jesucristo, el 4 también si está hablando de lo mismo, se refiere a Jesucristo. Y aquí el Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, nos está diciendo: sí, efectivamente el 4 está hablando todavía del mismo Cristo. Y dice en otro pasaje, dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, tenemos entonces Melquisedec en Génesis y nos deja de vuelta muchas incógnitas. Y dice: ¿quién es este? ¿De dónde salió? ¿Quién le dijo? No sabemos la respuesta a eso. ¿Okay? Y luego el autor del Salmo 110 lo vuelve a mencionar. Y si no me equivoco, son esas dos referencias en el Antiguo Testamento nada más. Y luego nos vamos aquí a lo que estamos leyendo en el libro de Hebreos, que es este pasaje, y vamos a ver algunos más en el mismo libro de Hebreos. Pero en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que él está diciendo aquí es, bueno, con el comentario que hizo de los otros sacerdotes, Dios lo nombró sacerdote. Él no glorificó a sí mismo, sino al igual que Aarón, fue un nombramiento de parte de Dios. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy bien. Entonces, Hebreos 5, pasando al versículo 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Entonces, el libro de Hebreos nos abre un poco el hecho que Jesús, lo que entendemos acerca de Jesús o Jesucristo, es que es 100% Dios y 100% hombre a la vez. Y eso, en ese sentido, y no que yo quiera inventar una tercera cosa, pero es la primera vez y el primer caso y el primer ejemplo que tenemos que esto ocurre, y no va a volver a ocurrir más. 100% Dios y 100% hombre. Como hombre y 100% hombre, los hombres tenemos que aprender obediencia, los hombres tenemos que crecer, los hombres tenemos que aprender cosas, etc. Entonces aquí, en sus días de su vida mortal, su vida física, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor. Pasaje que viene a la mente ahí automáticamente es Juan capítulo 17, ¿no? Es un ejemplo, porque ahí sabemos en el huerto de Edén, ¿no? Lo sabemos nosotros a través de los evangelios que tenemos, que Jesús ahí oró, y oró fuerte clamor y lágrimas. En Juan 17 habla de que eran inclusive lágrimas de, ¿cómo se llama?, de sangre por el clamor y la súplica.
y pensando al que lo podía salvar de la muerte. Que Jesús orando ahí. Y de vuelta, no vamos a, nunca podemos comentarlo, podemos especular algo, ¿verdad? De qué está ocurriendo ahí, pero como hombre él iba a morir, ¿no? Y los hombres son mortales, no nos gusta morir. O a veces, por lo menos nos déjame pensarlo un ratito, ¿no? Para morir. Pero, pero a la vez es Dios, ¿no? 100%. Pero entonces, en los 2 días de su físico, de su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, y fue escuchado por su reverente sumisión. Se sometió él a Dios. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Aquí vemos las dos naturalezas, como Dios que era hijo de Dios, pero mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y fue en ese sentido perfeccionado. Bueno, y aquí lo dice, y consumada su perfección. Entonces su perfección consistía en que él aprendió lo que era sumisión, o sea, someterse, aprendió lo que es sufrimiento, o aprendió lo que es obedecer, no porque conocía desobediencia, pero en carne humana que es obedecer, y consumada su perfección, ¿okay? Llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces Cristo es autor, crea, el ejemplo de autor, crea una salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Okay? Sabemos que por un lado no somos salvos por gracia y no por obras, pero la gracia, estamos leyendo en Romanos, en un estudio que estoy haciendo nuevo, que empecé en Romanos, está diciendo que Pablo en los primeros versículos llama a todos a la obediencia de la fe. O sea, la gracia nos hace hijos, y como hijos decimos, vamos a obedecer al Padre que tenemos, el Padre Celestial, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Okay? Es el autor de la salvación. Pero Dios lo nombró sumo sacerdote. Y ya le vimos el pasaje que él lo citó aquí, pero lo vimos de vuelta en su contexto en Salmo 110. Y Dios lo nombró sacerdote según el orden de Melquisedec. Y según el orden, no de Aarón, el orden de Melquisedec. Entonces está hablando, acuérdense, es el libro de los Hebreos. Los hebreos creían que el pacto había sido traído por ángeles, creían que el más grande era Moisés, creían que el sumo sacerdote era el del sacerdocio de Aarón, o al sacerdote que después se conoce como Levítico, porque eran la tribu que le iba a apoyar. Y ahora él llega y bueno, ya vimos que les dijo, Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es más grande que Moisés. Y ahora él está diciendo, Jesús es un sacerdocio diferente, no de Aarón, un sacerdocio diferente. Él es del sacerdocio de la orden de Melquisedec, admitidamente, como yo les he venido diciendo, del cual sabemos poco. Entonces, aquí es donde se comió la letra del versículo 10, perdón. Pero bueno, sobre este tema tenemos, bueno, entonces eso es el punto hasta hoy. Él va a desarrollar esto. ¿Ok? Está poniendo bases, está enseñando los textos, está hablando de Jesucristo. En cierta forma ahorita nos ha dado una base de la información. Sí está desarrollando, diciendo, bueno, fue perfeccionado, es un sacerdote al cual podemos entrar con toda confianza, etcétera. Pero todavía viene lo más fuerte, ¿no? Estas bases que está poniendo los va a usar para hablar fuertemente de lo que es el cristianismo, comparándolo, o la fe en Cristo Jesús, comparándolo con la fe simplemente de los judíos, sin Jesucristo, ¿no? Bueno, pero ahora llega una parte especial. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Todas esas palabras no están en el griego. ¿Ok? En el griego hay dos palabras. Y las palabras es
hay una flojera, tardanza, etcétera, y algo relacionado al oír o al oído. Lo que aquí los traductores están tratando de hacer es cómo traducen ese pensamiento a algo que nosotros entendemos, ¿no? Y entonces un ejemplo, ¿verdad?, de los niños o de cualquier persona, entra por un oído y sale por el otro, ¿no? ¿Qué fue lo que me dijiste hace 15 minutos? Creo que ese es un mal más mayormente entre los maridos, dicen, ¿no? Pero espero que no. Pero bueno, pero el hecho es que él dice, ustedes son tardos para oír, ustedes están flojos para oír, ¿no? No están dedicados a aprender. Entonces dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Aquí, bueno, en parte, esto nos está hablando, digamos, de lo que yo siento cuando trato de compartir muchas veces la palabra, ¿no? Difícil que la gente quiera decir, ¿sabes qué? Me dedico a estudiar y a seguir lo que dice la palabra, ¿no? Quiero entenderlo, quiero estudiarlo. Estaba leyendo casualmente un libro sobre aprendizaje, no soy experto en eso para nada, pero decía, aprendes, hay un límite a lo que puedes aprender. Entonces necesitas dejar una parte aprendida para luego, ya con lo que tienes conocido, puedes conocer cosas más. Y básicamente el autor de Hebreos aquí está diciendo, ¿saben qué? Y más adelante lo dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesita que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Entonces dice, tu oído ha sido flojo o tardo para escuchar, o no le has puesto atención, o aquí, como dice aquí, puesto atención, entra por un oído, sale por el otro. La explicación que ustedes quieran entender de esto. Pero dice, yo le estoy teniendo dificultad en explicarle estas cosas quizás un poco más profundas o más detalladas acerca de Jesucristo, más bellos en ese sentido también, ¿okay? Pero me está costando trabajo porque ustedes no tienen lo básico y han sido lentos para lo básico, se les ha olvidado lo básico, no se han dedicado a estudiarlo. Y por eso, hermanos, pues créanme con todo el corazón, ojalá yo pudiera conectar mi corazón, mi cerebro, y decir, a ver, te paso, hermano, lo que Dios me ha enseñado. Pero hay cosas que ustedes necesitan agarrar su Biblia, leerlo, orar y también vivirlo y decir, Dios, a ver cómo esto va a estar en la práctica, ¿no? Y solo así. Y él se está quejando un poquito aquí, ¿no? Es interesante a estas alturas, bueno, déjame comentar el 12. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesita que alguien les vuelva, esta es la palabra clave, que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Entonces hay cosas que debe haber un crecimiento en la palabra, debe haber un crecimiento, y esa es la idea de un bebé, ¿ok? Bueno, que más adelante va a mencionar, ¿ok? Que leche en vez de alimento sólido. Entonces debe haber una madurez espiritual del cristiano de aprender lo básico y luego decir, ¿qué son las otras cosas que yo debo de aprender? Y creo que en el mundo que vivimos hoy en día, ¿cuánto sabemos de física? ¿Cuánto sabemos de biología? ¿Cuánto sabemos de negocios? ¿Cuánto sabemos de psicología? De muchas tareas, y el niño va a la escuela y le damos primaria, secundaria, preparatoria y ojalá universidad y demás. Y a nivel cristiano, a nivel de la palabra, hermanos, desgraciadamente nos quedamos en pañales. La gran mayoría de los cristianos. Y una parte de eso es flojera, ¿no? Decir, pues, ¿cómo voy a poner a estudiar por eso? Son un balance de valores en nuestra vida, ¿no? Yo animo a los jóvenes. Hay jóvenes que se quedan en una parece eterna niñez, ¿no? Pablo habla de por ahí, cuando yo era niño hacía cosas de niño, ya de grande no los hago. Jóvenes, sean mujeres de Dios, sean hombres de Dios, ya no sean niños. Lo de niñez ya se acabó. Abúrranse ya de sus juegos de video, de sus caricaturas, de ir a las películas y de estar no haciendo nada útil, ¿no? Aprendan la palabra, dedíquense a servir al Señor, pónganse a trabajar, como dice por ahí en Efesios, ya me estoy desviando un poco, pero digo, es una madurez espiritual, aprender unas cosas y luego seguir adelante, y podemos entenderlo más adelante si entendemos lo básico, ¿ok? Entonces, esto es lo que él está diciendo. A estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesita que alguien vuelva a enseñarles. Lo que quiero comentar en esto, adelantándome un poquito, hermanos, les invito a leer de tarea, ya con la exhortación,
de tarea el capítulo 10 de Hebreos. Adelántense y lean. Y van a ver que él habla ahí, describe, y no lo voy a citar ahorita todo, pero simplemente de memoria. Y les dice, ustedes cuando les confiscaron los bienes, cuando los llevaron a la cárcel, cuando tuvieron persecución, estaban unidos, estaban por servir al Señor. A la luz de eso, hermanos, veo que en la iglesia o los cristianos hebreos a los que escriben, habían avanzado bastante en la práctica y hasta las persecuciones de la vida cristiana, pero se habían quedado atrás en la palabra y en el entendimiento. Entonces, necesitamos ir sincronizados, si fuera, podríamos verlo así. Digo, no porque yo lo diga, el autor de Hebreos está diciendo, ¿no? Necesitamos no quedarnos en las cosas pequeñas. Les voy a decir una razón por qué somos analfabetas bíblicas hoy en día. Hablé de la flojera. Otro, hermanos, es porque queremos que nos den todos los versículos bonitos de la Biblia. No sé en qué momento me apunté en y es una radiodifusora o cadena de radiodifusoras cristianas en Estados Unidos, y te mandan un versículo diario. Pues es un versículo diario filtrado, hermanos. Hasta ahorita ninguno me han mandado decir, cuídate o te vas al infierno, ¿no? En ninguno me han mandado decir, ¿sabes qué? Debes de santificarte para ser verdaderamente bien delante de Dios. Son puros versículos de promesas, o sea, parecen las fortunas de las galletas chinas. No sé si conocen eso, ¿no? Siempre son fortunas que dicen, muy bueno, ¿no? Entonces, también no conocemos la palabra porque solamente queremos que nos den la crema, lo bonito, las promesas, lo suave, lo que nos va a alentar, ¿no? No lo que nos puede poner a pensar o preocuparnos, ¿no? Entonces se quedan ahí necesita que alguien vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Y me da pena decirlo, hermanos, pero a veces esos son los pastores y a veces son los que dicen ser maestros, que son expertos en el mensaje. Qué gozo me da, qué alegría me da cuando veo un hombre y una mujer que conoce la palabra de Dios. Yo hablo a lo mejor de un conocimiento práctico, útil, manejable del Nuevo Testamento. Hay que trabajar para conocerlo, pero creo que eso es lo que el cristiano hoy en día, si tanto conocimiento tenemos en tantas áreas, pues también en la palabra, estar bien fundados y conocer bien, ¿no? Pero entonces, en vez de ser experto en el mensaje de justicia como un niño de pecho, tenemos la otra opción, el versículo 14, y creo que de hecho con este versículo terminamos el capítulo, y dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos. El alimento sólido es para los adultos. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Okay. Ya tienen una percepción, si esto es bueno, esto es malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso yo también digo, debemos de estudiar la palabra y vivir la palabra. Si nada más estudias la palabra, nunca vas a entender mucho de lo que está diciendo hasta que no lo vivas, ¿no? Estudiar su facultad de percepción espiritual. Entonces, ese es el alimento sólido. Yo hice y a lo mejor me han oído decir esto antes, pero se los dejo como pues invitación en parte. Yo en mi vida llegó un momento donde yo dije, sería malo, un desperdicio, quizás la palabra más correcta, morir ignorante de la palabra de Dios. La palabra de Dios es escrito, la palabra de Dios para hombres. Nosotros vivimos como hombres, me voy a morir, es el momento, la palabra de Dios es para el hombre en esta tierra, el hombre mortal, mientras esté dentro de su vida mortal, para él es esta palabra. ¿Y qué parte de la palabra es la que no me interesa saber, hermanos? Sería difícil escoger uno, ¿no? Entonces sería una lástima morir ignorante de la palabra. Y para eso estudiar. Él lo está diciendo aquí, ser inexpertos en el mensaje de justicia. Yo no creo que hay excusa para no ser experto. No hay una justificación para ser inexperto. Si soy nuevo en el Señor, ok, pero si llevo años en el Señor y no he tenido tiempo de estudiar la palabra, no he tenido el interés, entonces, si no he tenido tiempo, perdón, debo de ajustar mi horario y decir, estas cosas son las que están llenando mi vida y no me están dando lo que es más importante, que es el estudiar y conocer la palabra. Si es que no me ha llamado la atención, y decir, Señor, dame un amor por tu palabra, dame un amor por tu persona,
porque tu persona, voy a conocerte a ti en tu palabra. Y así podemos tener un alimento sólido, podemos entender estas cosas que, bueno, que él dice aquí en el 11, que tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicar. ¿Okay? Pero se basa en la palabra, se va hasta ahí, y eso, hermanos, lo que tenemos aquí en el capítulo 5 de Hebreos. Padre, gracias por tu palabra. Son simplemente 14 versículos, pero llenos cada uno de ellos de enseñanza para nosotros. Ayúdanos a examinar nuestra propia vida, nuestro propio corazón, y ver cómo estamos delante de ti, Señor. Hasta qué punto somos, ay, qué contentos caer en la cama con una mamila y estar ahí tomando la leche, ¿verdad? Pero en vez de eso, Señor, hasta qué momento es decir, no, me levanto, ya no voy a agarrar la botella, déjame entrar y ser hombre y mujer de la palabra, conocerlo, hombre y mujer de vivir la vida cristiana. Toca nuestro corazón con esta verdad, Señor. Ayúdanos al seguir en Hebreos los demás capítulos, conforme precisamente él va tocando temas más difíciles de explicar, que con el estudio que estamos haciendo y otras cosas que hemos estudiado, podemos enfrentarnos a esta enseñanza y tenerlo grabado en nuestro corazón, y al final del día alabarte por eso que está en nuestro corazón. Padre, te doy gracias y te alabo por esto en el nombre de tu Hijo, que está sentado a tu derecha, a quien tú nombraste sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, llegamos a esa parte del estudio, terminado lo que yo quería compartir del capítulo 5. Ya varios han escrito en la ventana al lado del live stream, y pues me fijé para ver si alguien se había asomado y bueno, creo que me salí ahí, pero no he visto a alguien que entre ahí para